La química analítica es una rama de la química muy importante en la vida actual y de aplicación en campos muy variados. Sus mayores alcances se dan en la industria, en el comercio, en el campo médico y en muchas otras circunstancias. En la industria es usada para verificar el control tanto de las materias primas como así también de los productos acabados. Y hablamos de todas las industrias en general. Por ejemplo, en la industria alimenticia nos permite evaluar la calidad en la elaboración y conservación de todo tipo de alimentos, tomando gran importancia dentro de esta industria la bromatología, que analiza desde la manufactura de los alimentos, su elaboración, manipulación, conservación, la calidad alimenticia, el valor nutritivo, como así también detecta las posibles adulteraciones a las que puedan haber sido sometidos. En el campo de la industria farmacéutica, por ejemplo, para verificar la cantidad de las drogas y fármacos que se van a emplear en la elaboración de los medicamentos, como así también la calidad de los medicamentos ya elaborados. En el comercio, la química analítica es muy importante para asegurar las especificaciones de calidad de las mercancías. Y ya en el campo médico es bien sabido que los análisis clínicos proporcionan al médico una excelente herramienta que le permite arribar al diagnóstico de enfermedades. Ahora vamos a definir a la química analítica. La química analítica es una rama de la química que estudia los principios, leyes, técnicas y métodos que permiten determinar la composición química de un objeto, es decir, que se dedica al análisis de los objetos. Ahora bien, ¿qué es un objeto en química analítica? Un objeto es una entidad que puede describirse e interpretarse a partir de los resultados químicos que se obtienen de él. Como ejemplo, el aire puede ser un buen ejemplo. Por ejemplo, el aire de una ciudad, de un campo, de un parque industrial. En un análisis del aire, si el aire es nuestro objeto, podemos determinar si hay contaminantes que pueden ser provocantes después de las famosas lluvias ácidas, por ejemplo. Puede ser también un campo, un terreno, para realizar un análisis de suelo, para verificar también la presencia de contaminantes. Puede ser también una muestra de agua, ya sea de un río, de un canal, de un lago, que va a ser el agua que vamos a utilizar, por ejemplo, para regar nuestro campo, nuestros cultivos. Esos serían ejemplos de objetos. Siempre es conveniente realizar los análisis correspondientes para verificar o no la presencia de contaminantes, ya que la presencia de contaminantes y en la cantidad en que estén presentes pueden afectar, o sea, disminuyen la calidad de ese aire, de ese suelo, de ese agua. Entonces siempre es conveniente hacer un previo análisis. Ahora, muy relacionado con el objeto, tenemos el concepto de muestra. Una muestra es una porción que vamos a tomar de ese objeto para analizarlo, una porción que evidentemente tiene que ser representativa. Por eso damos la definición de muestra como una porción representativa del objeto que se somete al análisis, y los resultados obtenidos representan la totalidad del objeto. Esto es, por ejemplo, cuando nosotros estamos en casa y tenemos de hace 3 o 4 días una cajita con leche en la heladera y pensamos que a lo mejor se puede haber puesto agria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a tomarnos, no es necesario tomarnos toda la caja de leche para saber si está agria.
con probar un sorbo ya nos damos cuenta si todo el resto de la leche va a estar agria o no. En ese caso la caja de leche sería nuestro objeto y el trago que nosotros vamos a probar sería la muestra. Otro ejemplo, por ejemplo, si consideramos que estamos haciendo arroz, por ejemplo, y queremos probar si ya está cocinado o si le falta cocción. En ese caso, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una muestra, pero vamos a tomar una muestra que sea representativa, como nos indica acá. Es decir, de donde está la mayor cantidad de granos de arroz. No vamos a considerar un granito de arroz que puede haber quedado pegado en la tapa porque no es representativo de todo el resto. De la misma manera, nosotros no vamos a analizar la totalidad del agua de un río, sino que vamos a tomar una porción, una muestra que sea representativa de todo el resto del agua. La muestra presenta componentes, y con respecto a los componentes de la muestra, nosotros la palabra componentes ya la hemos estado utilizando cuando veíamos los sistemas materiales en química general e inorgánica. Nosotros teníamos que un sistema material era una porción del universo que la separamos para someterla a un estudio, a un análisis en este caso. Los componentes, o sea, en un sistema material teníamos que estar formado por diferentes componentes. Si teníamos una mezcla, una solución de azúcar en agua, los componentes eran el agua y el azúcar. Entonces vamos a definir componente a cualquier sustancia química que está presente en la muestra. Entonces nosotros podemos poner un ejemplo como este, que sería el caso de tener una muestra de suelos. De un terreno determinado que queremos investigar. Nosotros normalmente en un suelo, en una muestra de suelo, tenemos nitratos, silicatos, óxidos, hidróxidos, carbonatos, fosfatos, sulfatos, cloruros, humus, y tenemos otra variedad de componentes, una gran cantidad de componentes. Ahora, los componentes de la muestra, como vemos, los podemos clasificar o denominar como analito y matriz, siendo el analito la especie concreta que queremos analizar en un determinado momento, mientras que la matriz es el conjunto de todos los demás componentes que están presentes en la muestra y que están acompañando a la muestra. Esto llevado al ejemplo de nuestra muestra de suelo que veíamos, si nosotros queremos hacer una determinación de nitratos, queremos saber la cantidad relativa de nitratos que hay presente en ese terreno, entonces los nitratos van a ser nuestro analito. El resto de los componentes que están presentes junto con el nitrato van a formar lo que se llama matriz, que sería el resto de los componentes. Entonces de ahí podemos analizar las definiciones que les estoy dando acá. Un analito es la especie química concreta que se desea analizar en una muestra, mientras que la matriz es el conjunto de todas las sustancias que se encuentran presentes en la muestra acompañando a ese analito. Una vez que hemos determinado los nitratos y que dijimos que todos los demás componentes son la matriz, perfecto, queremos analizar, por ejemplo, la presencia de fosfatos y la cantidad relativa de fosfatos. Los fosfatos van a ser nuestro analito, mientras que todos los demás componentes van a ser la matriz. Si consideramos, por ejemplo, una muestra ya no de suelo, sino de agua, en el agua los componentes ¿cuáles van a ser? Lo normal es el agua, precisamente, la sustancia agua,
vamos a tener gases disueltos, sales disueltas. Esas sales disueltas, algunas van a estar ionizadas y otras en forma molecular. Entonces, los componentes normales del agua va a ser justamente el agua, sales disueltas como por ejemplo sulfatos, cloruros, vamos a tener especies iónicas catiónicas como potasio, sodio y demás. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros en un análisis en relación a lo que es el analito? Nos interesa no determinar la concentración de agua, porque es normal en una muestra de agua, es uno de los componentes normales. Tampoco nos interesa las sales que pueden traer disueltas, si estamos hablando de agua de un río, por ejemplo. Las sales que trae disueltas son sales normales, su presencia es natural, es normal en las aguas. Entonces, por ahí no tiene ningún sentido determinarlas o analizarlas, pero sí nuestros analitos en una muestra de agua van a ser las sustancias que pueden ser contaminantes. Entre ellos podemos considerar que el agua esté contaminada con plaguicidas, con pesticidas, con metales pesados y con otro tipo de sustancias que esas sí nos interesa y debemos determinarlas, porque su presencia, como la presencia de cualquier contaminante, como dije recién, nos disminuye la calidad de ese suelo o de ese agua. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los componentes que están presentes en esa muestra. Tienen varios tipos de clasificación, se pueden clasificar desde varios criterios, pero los que más nos interesan a nosotros es según su naturaleza química y según su concentración relativa. Según su naturaleza química podemos clasificarlos en orgánicos e inorgánicos. Y según su concentración relativa, en principales, que son los que se encuentran en mayor proporción de todos, son los que predominan, mayoritarios, que se encuentran en buena cantidad, pero en menores concentraciones que los principales, los minoritarios, que son los que se encuentran ya en poca cantidad, y las trazas, que se llaman, o elementos traza, o compuestos traza, que son los que se encuentran en muy baja concentración. Es importante saber que según la naturaleza química de los componentes en orgánicos e inorgánicos, es importante conocerla porque la naturaleza química del analito es la que nos determina el método de análisis que nos conviene realizar. La base de la química analítica, como dijimos, es el método analítico. El método analítico es un conjunto de procedimientos que permite determinar los analitos presentes en una muestra. Este consta de 6 etapas. Las etapas del método analítico son, en primer lugar, la toma de muestra, que es la que nos va a representar a nuestro objeto. En segundo lugar, el envasado, el transporte y la conservación de la muestra. Luego, el pretratamiento. En cuarto lugar, el análisis químico. Luego, la obtención de resultados y el análisis de esos datos obtenidos. Y finalmente, con todos estos resultados que han sido analizados, obtener nuestras condiciones. Ahora bien, para que el método analítico sea efectivo y podamos realizar determinaciones con éxito, o sea, obtener resultados con mayor exactitud y con mayor precisión, debe reunir ciertos requisitos o características, que son la rapidez,
la selectividad y la sensibilidad. En cuanto a la rapidez, lo más conveniente es que nuestro método sea rápido, lo más rápido posible, o por lo menos que sea relativamente rápido. En cuanto a la selectividad, debemos realizar trabajos siempre con reactivos lo más específicos posible, porque ¿qué puede pasar? Puede pasar que nosotros tengamos que hacer una determinación de plomo en una muestra, pero resulta que en esa muestra no tenemos solamente el plomo, también tenemos mercurio, podemos tener cadmio, zinc, cromo y otros metales, los cuales pueden ser, entre comillas, confundidos por el reactivo y analiza a todos como si fuera plomo. En ese caso, nosotros obtendríamos un dato erróneo en la determinación de plomo, porque no estaríamos midiendo solamente el plomo, sino también esos otros metales que están acompañando, zinc, cadmio, cromo, mercurio, que puse yo como ejemplo recién. En ese caso, el valor que obtendríamos en la concentración de plomo es irreal, y aparte va a ser mucho mayor a la cantidad real que tenemos de plomo. Por lo tanto, si calculamos el error en el cual nosotros debemos restar la determinación, la concentración experimental menos la real, obviamente al estar midiendo plomo de más, vamos a medir más de la cantidad real que existe y por lo tanto esa diferencia nos va a dar un valor positivo, es decir, mayor de 0, con lo cual estaríamos cometiendo un error por exceso. En ese caso, nos convendría utilizar un reactivo que sea más selectivo, de tal manera que solamente seleccione para reaccionar a los iones plomo y no a los otros, es decir, que reaccione exclusivamente con plomo y no con los otros metales que puedan estar acompañando. Entonces, una de las opciones, si optamos por la selectividad, es buscar un reactivo o un método que sea lo más selectivo posible para el analito que nosotros queremos determinar. En el ejemplo que les estoy dando, el cadmio, mercurio, cromo, zinc actúan como interferentes si el reactivo es poco selectivo. Por lo tanto, si tenemos que optar por un método que sea menos selectivo, esos otros elementos tendremos que eliminarlos previamente, en un pretratamiento, tendremos que eliminarlos para que no reaccionen con ese reactivo. Puedo eliminarlos o por complejación o puedo precipitarlos, es decir, que ahí ya tendríamos un pretratamiento antes de realizar el análisis químico, que sería la eliminación de esas interferencias o sustancias interferentes. Y el tercer requisito es la sensibilidad de nuestro método. Esto es muy importante, la sensibilidad, porque está relacionada directamente con el error, con la precisión, y también es importante destacar el límite de detección. Con respecto a estos 3 puntos que implica la sensibilidad del método, lo vamos a ver, lo voy a explicar en detalle ahora, tanto el error como la precisión y el límite de detección. Pero sí se debe destacar, y por eso es que se está haciendo toda esta aclaración, que a veces es muy difícil que el método cumpla con los 3 métodos. Generalmente se busca la rapidez, pero a veces es muy difícil lograr que se conecte selectividad con sensibilidad. Hay métodos que son muy selectivos, pero poco sensibles. Y hay métodos que son muy sensibles, pero poco selectivos. Entonces nosotros, llegado a este caso, debemos
elegir en base a la muestra que tenemos que analizar y en base a los analitos que debo determinar si yo quiero que haya mayor selectividad aunque la sensibilidad sea más baja, o caso contrario, que el método sea más sensible aunque poco selectivo. Entonces, a continuación, hablemos un poco de la sensibilidad en relación al error, la precisión y al límite de detección. Quiero detenerme unos minutos en esta parte. Hemos dicho que las características del método analítico son la rapidez, la selectividad y la sensibilidad. Y quiero detenerme acá un poco y explicarlo con un poco más de detalle porque suele prestarse a confusión muy a menudo. Entonces quiero aclarar un poco con respecto a esta característica, la sensibilidad, que dijimos que está relacionada con el error que se comete en la determinación, con la precisión con la que estamos trabajando y con el límite de detección. Entonces veamos cada uno de estos tres puntos. El error, estamos hablando por ahora del error absoluto. En las próximas unidades vamos a hablar del error relativo y del error porcentual. Pero el error absoluto está dado por la diferencia entre el valor experimental menos el valor real. ¿Qué significa esto? En la muestra yo tengo una determinada cantidad del analito. Ahora, lo que yo determino en el laboratorio es el experimental, no es el real. Entonces, la diferencia entre la concentración experimental menos la concentración real me va a dar un valor. Y eso me va a dar una idea de qué tipo de error es el que se está cometiendo. Siempre lo que se pretende es que el error sea lo más pequeño posible. Ahora bien, si a nosotros esta diferencia, esta resta entre la concentración experimental menos la concentración real, si me da un valor positivo, es decir, mayor de cero, ¿qué significa? Que acá la parte positiva, es decir, la más grande, es la determinación experimental que nosotros hemos hecho. Es decir, es el valor experimental. Es mayor que el real. Justamente porque es mayor el experimental, es que esta diferencia nos va a dar un valor positivo. En ese caso, como estamos determinando más cantidad de la real, entonces decimos que es un error por exceso. En el caso contrario, si lo que nosotros determinamos, la concentración que nosotros determinamos es menor que la concentración real de ese analito, entonces ¿qué pasaría? La concentración real estaría afectada por un signo negativo. Por lo tanto, si la determinación experimental es menor, entonces esta diferencia nos va a dar un valor negativo, es decir, un valor menor de cero. Quiere decir que estamos informando, estamos determinando menos cantidad de la que realmente contiene esa muestra del analito que estamos hablando. Por lo tanto, ahí decimos que si esa diferencia es menor de cero, estamos cometiendo un error por defecto, porque estamos determinando menos de lo que en realidad existe. Con respecto al otro punto, que es la precisión. La precisión, recordemos que estaba dada por el grado de reproducibilidad. Es decir, si nosotros realizamos 3, 4, 5, 10 determinaciones del mismo analito en la misma muestra, si esos valores que yo obtengo, los resultados que obtengo, son más o menos concordantes, son próximos uno del otro,
es muy raro que nos den exactamente iguales, pero nos pueden dar muy próximos. En ese caso, decimos que el método es preciso. Ahora, si los resultados que voy obteniendo en las distintas determinaciones son muy diferentes, o sea, tienen una diferencia grande, entonces decimos que el método es poco preciso. Entonces, la precisión decimos que está relacionada con la reproducibilidad. Y tendremos que hacer varias determinaciones del mismo analito, como decía, en la misma muestra, para poder saber si el método que estamos usando es preciso o no es preciso, o si este método es más o menos preciso que otro método, en cuyo caso tendremos que ver en base a las necesidades cuál de los dos métodos elegimos, el más preciso o el menos preciso. Y el otro factor es esto, el límite de detección. ¿Qué es el límite de detección? Para eso he dibujado esta escala y la vamos a explicar sobre ella. El límite de detección es la mínima concentración de analito que nuestro método puede detectar. Es decir, no hay un método que me permita medir desde cero en adelante, sino que todos tienen un límite, un valor mínimo de analito que pueden llegar a determinar. Entonces, supongamos que tenemos un método que me permite determinar de 2 partes por millón, que es la unidad que hemos elegido acá, de 2 partes por millón. Supongamos que estamos hablando del elemento cadmio, ¿sí? Si el límite de detección es de 2 partes por millón, quiere decir que estamos acá. Yo voy a poder detectar con ese método si tengo 2 partes por millón de cadmio, o si tengo 2,5, o si tengo 3, o si tengo 5. Es decir, voy a poder detectar de ese valor del límite de detección hacia arriba. Ahora, si la muestra tiene menos de 2 partes por millón, lo que yo voy a obtener es como que tiene 0 partes por millón. Es como que no hay cadmio en esa muestra. Pero ojo, porque a lo mejor tiene 0,8 partes por millón. Y no lo vamos a poder detectar porque está por debajo de nuestro límite de detección. Por lo tanto, cuando nosotros hagamos los cálculos y vayamos a informar, nos va a dar como que no hay cadmio en esa muestra. Entonces, nosotros, si sabemos que el límite de detección de nuestro método es este, entonces, si nos da 0, quiere decir, no podemos asegurar que no hay cadmio, pero sí podemos asegurar que la concentración de cadmio es menor a 2 partes por millón. Entonces, la concentración del analito que estemos buscando es menor a 2 partes por millón. Esa es la forma de informarlo. Bien, no podemos, repito, decir que no tenemos cadmio en la muestra, que la concentración es 0, porque escapa a nuestro límite de detección. Pero podemos tener otro método que me permita determinar el mismo analito, por ejemplo cadmio, y que me permita detectar hasta, por ejemplo, hasta 4 partes por millón. Bien, quiere decir que yo voy a poder detectar por ese método de 4 partes por millón hacia arriba, pero no hacia abajo. Si yo tengo 3 partes por millón en esa muestra, este segundo método no me los va a poder determinar porque 3 está por debajo de ese límite de detección. En cambio, este método sí me va a poder detectar y me va a poder llegar al resultado de que tengo 3 partes por millón. Entonces,
si yo hago ese análisis por este segundo método, entonces yo, si tengo 3 partes por millón, me va a dar 0, no puedo informar 0, debo informar menor de 4 ppm, concentración de analito menor de 4 partes por millón. Eso es lo que me está hablando de la sensibilidad. Si nosotros comparamos el límite de detección de este método es 4, en cambio el límite de detección de este método es 2. Quiere decir que este método es más sensible que este otro método. Entonces ahí es donde yo debo jugar y debo saber qué prefiero, si mayor precisión y menor sensibilidad, o al revés, bien, que es de lo que hablaba recién cuando les mostraba las diapositivas. Por lo tanto, de acá a qué conclusión podemos llegar, a que el método es más sensible cuanto menor es su límite de detección. Entonces, cuanto menor es el límite de detección, mayor será la sensibilidad. Esa es la conclusión a la que podemos llegar a arribar. Bueno, los métodos analíticos se clasifican también en métodos analíticos destructivos y en métodos analíticos no destructivos. Los métodos analíticos destructivos son aquellos que someten a la muestra a una reacción química conveniente a partir de una alícuota. ¿Y qué es una alícuota? Es una pequeña porción de muestra que se toma para realizarle el análisis. En ocasiones en la muestra tenemos que hacer varias determinaciones, entonces no podemos gastar toda la muestra en una sola determinación, sino que tenemos que repartir en pequeñas porciones, unos mililitros, sobre los cuales se va a producir la reacción química. Es decir, se va a agregar el reactivo sobre esa porción de muestra o alícuota para cada determinación. Lo que se pretende es que el analito reaccione con el reactivo adecuado, produciendo un producto característico que nos permita medir la cantidad de analito, y eso puede ser, ese producto de la reacción puede ser un precipitado o un color determinado, y se encuentran en relación directa con la concentración de analito. Una vez que hemos realizado la determinación sobre una alícuota, esa alícuota ya no nos sirve más, es decir, que la tenemos que desechar. Por lo tanto, si queremos o repetir el mismo análisis sobre el analito para obtener 2 valores y luego utilizar la media aritmética, o si queremos analizar otro analito, debemos tomar otra muestra, es decir, mejor dicho, otra alícuota. Y los métodos analíticos no destructivos son aquellos que analizan la muestra tal como está, sin someterla a ningún tratamiento químico. En general son métodos instrumentales, y un ejemplo que podemos poner como para que se vaya entendiendo antes de llegar a la parte instrumental, un ejemplo sería, por ejemplo, la medición de pH. Nosotros, si nos traen una muestra, y una muestra líquida, por ejemplo, introducimos el electrodo e inmediatamente hacemos la lectura en el visor del pHímetro sin haber provocado ningún tipo de reacción.
Entonces, una vez que hemos medido en este ejemplo el pH, esa muestra nos sirve para seguir haciendo otras determinaciones. Además, el análisis químico que vamos a utilizar puede clasificarse de acuerdo al siguiente esquema. Esta clasificación de los análisis químicos en estructural, cualitativo y cuantitativo son los que nos subdividen a la química analítica en distintas ramas. Veamos ahora cada uno de ellos. El análisis estructural es el que me permite determinar la estructura química de ese analito y es muy utilizado en química orgánica para determinar la estructura de distintos compuestos, orgánicos por supuesto. Luego tenemos el análisis cualitativo. Cualitativo, veamos el prefijo quali. Quali quiere decir cuál, es decir, es aquel análisis que me permite detectar solamente la presencia o ausencia de un analito en la muestra. Solamente si tal analito está presente o no. No le interesa la cantidad. Entonces, un ejemplo de un análisis cualitativo sería, por ejemplo, si nosotros queremos saber si en una solución tenemos presente cloruro, entonces le agregaremos a una pequeña cantidad una gotita de un reactivo que me permita determinar cloruros, que generalmente es el nitrato de plata, formándose así un precipitado blanco de cloruro de plata, que es insoluble, y la presencia del precipitado ya me está indicando que sí tenemos cloruro. Si no se produce la formación de ese precipitado o una turbidez, entonces decimos que no tenemos cloruros presentes en esa muestra. Es decir, el cualitativo, repito, me sirve para detectar la presencia o ausencia del analito, sin importarnos la cantidad en la que está presente. Para eso tenemos el análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo, cuánto viene de cuantificar, viene de medir. Entonces el análisis cuantitativo es aquel que me permite determinar cuál es la concentración de ese analito en la muestra. Por lo tanto, el análisis cuantitativo es el más complejo y es al que más nos vamos a dedicar en este curso de química analítica. El análisis cuantitativo puede clasificarse en métodos químicos y en métodos físicos o físico-químicos también. Dentro de los métodos químicos tenemos los métodos gravimétricos o gravimetrías y los métodos volumétricos o volumetrías. Veamos muy por encima cada uno de ellos. Gravimetría. Gravi viene de gravedad y nosotros sabemos que la gravedad está relacionada directamente con el peso, porque el producto de la aceleración de la gravedad por la masa me determina el peso de las sustancias. Entonces, se basa en los pesos de reactivo y de muestra. Un ejemplo muy grueso que podemos dar es, por ejemplo, para determinar la cantidad de materia en suspensión en una muestra líquida. Por ejemplo, supongamos una muestra de agua que tomamos de un río y el agua está turbia. Entonces queremos saber cuál es la cantidad de materia en suspensión que se encuentra. Entonces, por ejemplo, tomamos una cantidad, una cantidad perfectamente pesada de la muestra de agua. Supongamos que pesamos 500 gramos de agua y sometemos ese agua turbia al proceso de filtración, con lo cual la materia en suspensión va a quedar retenida en el papel de filtro
mientras que lo que no sea mantener en suspensión va a quedarnos en el filtrado. Entonces, de esta manera, después por diferencia de pesos entre la cantidad de muestra y la cantidad de esa sustancia en suspensión, de esas partículas en suspensión, podemos llegar a determinar, por ejemplo, que tenemos 15 miligramos de material en suspensión por cada mililitro de muestra líquida. Eso sería un ejemplo entonces de una gravimetría basada obviamente en los pesos. Luego tenemos los métodos volumétricos. Volu viene de volumen justamente. Entonces, en los métodos volumétricos lo que se hace es relacionar un volumen de muestra perfectamente medido con el volumen de reactivo utilizado para que se produzca la reacción completa, estequiométrica completa entre el analito y el reactivo. Luego de esa relación entre el volumen de muestra y el volumen del reactivo y la concentración del reactivo, vamos a poder sacar cuál es la concentración del analito. Luego tenemos los métodos físicos y físico-químicos, que estarían faltando acá en el cuadrito este, que son los que estudian la interacción del analito puede ser con radiaciones o con disolventes. Incluyen la espectrometría, la electroanalítica, la cromatografía y otras más. Todos estos métodos físicos o físico-químicos son los que se estudian en química analítica instrumental, que veremos un poquito más adelante, luego que hayamos visto bien en detalle cada uno de estos métodos químicos, porque acá también tenemos subdivisiones, tenemos distintos tipos de volumetrías. Estos tres tipos de análisis: estructural, cualitativo y cuantitativo, no solamente nos permiten determinar la estructura química del analito, su presencia o ausencia en una muestra y en caso de estar presente la cantidad que tiene, sino que también nos permite separar los componentes de una muestra, cosa que es muy importante y muchas veces se debe recurrir a estos métodos de separación para poder eliminar interferentes. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos hace un rato, cuando hablábamos de la determinación de plomo, donde también íbamos a tener presente mercurio, zinc, cadmio, por un método de separación podemos eliminar esos interferentes. Y otra cosa que me está quedando en el tintero es que siempre antes de un método cuantitativo es conveniente realizar un método cualitativo, sobre todo cuando se desconoce el origen o la composición de una muestra. Entonces se realiza primero el cualitativo para saber cuáles son los componentes que tiene la muestra, y luego, cuando ya sabemos cuáles son los que están presentes, recurrimos al cuantitativo para cuantificarlos. A continuación vamos a comenzar a ver en detalle cada una de las etapas del método analítico. Ahora vamos a empezar a ver las etapas del método analítico que describimos recién en una diapositiva, y vamos a ver punto por punto cada una de estas etapas. Las vamos a ir viendo en orden. Entonces, vamos a comenzar con el primero, que es la toma de muestra. Nosotros sabemos que la muestra es una porción representativa de un objeto, y los resultados del análisis de esa muestra me están reflejando la naturaleza química de todo el objeto. Por lo tanto, es sumamente importante la toma de muestras. Si la muestra está mal tomada, evidentemente los resultados van a ser
completamente erróneos. Entonces debemos seguir una serie de normas con respecto a la toma de muestra. Por lo pronto, lo que a nosotros más nos interesa es saber que hay objetos muy diversos, aún tratándose del mismo objeto, agua. Bien, pero no es lo mismo obtenerlo de una laguna, de un lago, obtenerla de un río. Entonces ahora vamos a ir viendo las diferencias. ¿Y qué podemos decir de la toma de muestras en relación al objeto? Hay algunos objetos que pueden llegar a quedar perfectamente caracterizados con una sola muestra. Entonces ahí hablamos del caso de un objeto que requiere de una muestra única. Pero hay algunos en los que una muestra no es suficiente porque son bastante heterogéneos por diversas razones. Entonces allí lo que se debe hacer dentro de ese objeto es tomar muestras de distintos puntos. Entonces, en definitiva, nos queda en total no una sola muestra, no una muestra única, sino un conjunto de muestras tomadas de ese objeto. Eso es lo que se llama, en química analítica, una red de muestreo, que para que se entienda mucho mejor, lo vamos a ver ahora en estas fotos que les voy a mostrar. Estamos con las etapas del método analítico y vamos a comenzar con la toma de muestra, que como dije recién, la toma de muestra puede realizarse como una muestra única, es decir, una sola muestra puede ya ser representativa de todo el objeto, y en los casos en que una muestra no es suficiente recurrimos al diseño de una red de muestreo, tomando varias muestras y la totalidad de todas esas muestras van a ser representativas de todo nuestro objeto. Entonces veamos por ejemplo este caso. Acá tenemos un desagüe proveniente de una industria que vuelca sus efluentes al lecho de un río. Queremos verificar si esa industria está cumpliendo o no con la ley de desechos industriales o con la ley de efluentes industriales, mejor dicho, porque de no ser así puede provocar contaminación en este río. Para este caso basta con tomar una única muestra acá, en este sector. Esa muestra tomada en este lugar es representativa de todo el objeto. Podemos tener el caso, por ejemplo, de este terreno. En la cercanía de este terreno y en un terreno un poco más elevado, tenemos una empresa que desarrolla una actividad industrial, que es esta que vemos acá. Y puede llegar a contaminar parte o la totalidad de este terreno, que es el que queremos analizar. En este caso no podemos tomar una muestra única, debido a que podemos ver que el terreno es totalmente heterogéneo y la composición química no será lo mismo en este sector del terreno que en este sector o en este sector o acá, es decir, en los distintos puntos. La composición va a ser distinta, por lo tanto acá una sola muestra no va a ser representativa de la totalidad de este objeto, de este terreno, sino que se debe diseñar una red de muestreo, es decir, diseñar puntos en los cuales vamos a extraer distintas muestras que en definitiva nos van a formar un conjunto de muestras. La disposición de los puntos de muestreo depende de varios factores, principalmente de la naturaleza del analito y de la naturaleza del objeto. De esta manera, la red podrá diseñarse de una u otra forma, de manera que ese conjunto de muestras sea representativa de todo el objeto. Las muestras a analizar pueden ser sólidas,
como en el caso que estamos viendo acá de un suelo, pueden ser líquidas, como en el caso de muestras de agua, y también pueden ser gaseosas, por ejemplo cuando queremos analizar los gases que salen de la chimenea de una industria. Veamos un ejemplo de cómo puede asegurarse la representatividad de una red de muestreo respecto al objeto que tengamos que analizar. Acá tenemos un mapa de la provincia de San Juan. Todos sabemos perfectamente que hacia el oeste, es decir, a la izquierda de este mapa, tenemos la cordillera de los Andes y la altura sobre el nivel del mar es mucho mayor que hacia el este. Es decir, que la altura sobre el nivel del mar estará aumentando de este a oeste, es decir, de derecha a izquierda. Todos sabemos perfectamente que el agua siempre circula en declive de la zona de mayor altura a la de menor altura. Por lo tanto, vamos a suponer que si hay contaminación acá arriba por alguna minera, por alguna empresa, por alguna industria o por lo que sea, las aguas de estos ríos que van hacia la derecha del dibujo, es decir, hacia el este, podrán llevar contaminación o no. Entonces, supongamos que queremos analizar este sectorcito, por ejemplo, de alguien que compró un campo y necesita análisis del suelo para saber qué puede pasar con sus cultivos, qué puede cultivar y qué no, y si es que puede cultivar o no puede cultivar. Y esta persona piensa regar todo ese predio con agua de este río. Este río tiene afluentes. Entonces vamos a ver cómo se diseñaría en este terreno. Si agrandamos la imagen, es decir, este sector lo ampliamos un poco acá, vamos a ver el terreno y el agua del río con el que vamos a regar ese campo. Este sector que he elegido para poner el ejemplo, pertenece al departamento de Iglesia en la provincia de San Juan, República Argentina. Supongamos que este es nuestro terreno. El terreno, la foto está sacada con el norte hacia acá arriba, seguimos teniendo el oeste hacia la izquierda, el este hacia la derecha, por lo tanto el declive del terreno será, en esta foto, de izquierda a derecha. Supongamos que este es nuestro campo, acá hay una ruta, y supongamos también que tenemos en lo alto una estación de servicio. Esta estación de servicio puede estar provocando contaminación por alguna pérdida o por el motivo que fuera, en cuyo caso esa contaminación irá circulando siempre hacia las partes más bajas, hacia los terrenos más bajos, debido justamente al declive. En cambio, hacia el oeste, como dijimos, por acá vamos a tener la cordillera, es decir, que la altura sobre el nivel del mar será mayor. Entonces, si nosotros queremos asegurarnos de la contaminación que provoca esta estación de servicio sobre el suelo, vamos a verificarlo hacia la zona de menor altura, no hacia las zonas más altas. Como vemos acá, si hay contaminación por parte de esta empresa, la contaminación seguramente va a ser mayor acá, en el sector más alto, que en el sector más bajo. Hacia el sector más alto dijimos que no tiene sentido realizar muestras, ya que la contaminación va a ir en el sentido de más alto a más bajo. Por lo tanto, acá podemos nosotros diseñar una red de muestreo, porque la contaminación no va a ser heterogénea en todo el terreno. Entonces, podemos plantear una red de muestreo en la que estos que están marcados con las estrellitas serían nuestros puntos de muestreo. Estos puntos de muestreo están distribuidos al azar y de manera equidistante o aproximadamente equidistante.
Si tomamos las muestras en estos puntos, podremos tener una buena representatividad de todo este objeto en cuestión, es decir, de todo nuestro terreno. Veamos ahora cómo realizaríamos una red de muestreo en las aguas de un río. Volvamos nuevamente al caso. Acá tenemos nuevamente el terreno, este es el sector ampliado que veíamos en el mapa de recién. Vemos que vamos a regar ese terreno con el agua de este río que tiene dos afluentes, que son este y este, y vamos a suponer también que hay una fábrica, como podría ser una curtiembre, en este punto. Entonces, si queremos analizar la calidad del agua que nos va a llegar a nuestro terreno y que la vamos a usar para regadío del terreno y también para consumo humano, debemos señalar una red de muestreo. Y para esto, yo propongo realizar 4 puntos de muestreo, que son los que están marcados con estas estrellitas, En este primer punto, el agua viene de arriba hacia abajo. En este primer punto, que sería prácticamente la cabecera de este río, y antes de este primer afluente, acá es difícil encontrar contaminación, porque como decimos, es la cabecera del río, la composición del agua acá se encuentra en su estado más puro y más natural. Ahora, en el segundo punto, que sería después de la desembocadura del primer afluente, acá tendremos los datos, acá en este punto, tendremos los datos de la cabecera, que podemos comparar después, más los contaminantes que puede aportarnos este río. Es decir, vemos cómo viene el agua en forma natural, nativa, y acá podemos detectar si este afluente aporta contaminantes a ese agua que viene del río principal. Ahora, si los resultados en este segundo punto son comparables a los del primero, significa que ese primer afluente, este de acá, no aporta ninguna contaminación al cauce de ese río. Pero, si antes de su desembocadura, un poco más arriba, hubiera una fábrica, una industria o una empresa minera, esta podría contaminar al afluente y esa contaminación se va a ver reflejada en este segundo punto. En el tercer punto de muestreo está próximo a la salida del segundo afluente. Por lo tanto, si hay contaminación aportada por el primer afluente, si hay contaminación aportada por este segundo afluente, se va a detectar en el punto 3. Y se va a detectar comparando los resultados de los análisis en este punto, en el 3, comparado con el punto 2. Esto si hay contaminación por parte de este afluente. Si este segundo afluente no aporta contaminación, provocará en su desembocadura una dilución de la contaminación detectada en el punto 2, es decir, de la contaminación que trae el primer afluente. Entonces serían análisis realizados y que luego iríamos comparando para detectar dónde tenemos puntos de contaminación, si es que los hay. El cuarto punto de muestreo, que es este que tenemos acá, casi a la entrada de nuestro terreno, pero después de esta curtiembre. Acá podemos llegar a detectar los contaminantes que este produce, si es que produce y desecha al río,
esta industria o esa curtiembre. A continuación vamos a continuar dentro de las etapas del método analítico. Esto sería lo más básico e importante con respecto a la toma de muestras. Entonces vamos a pasar al segundo punto, que es el envasado, transporte y conservación de las muestras. La segunda etapa del método analítico corresponde al envasado, transporte y conservación de esa muestra. Una vez que hemos tomado la muestra, debemos ver cómo envasarla, cuál es el recipiente adecuado, cuál es la forma correcta, de qué manera la tenemos que transportar y también cómo conservarla hasta el momento en que se hace el análisis, ya que desde que se realiza la toma de muestra hasta que se realiza el análisis pueden pasar unas horas y en algunos casos unos días, dependiendo siempre de la muestra. Entonces vamos a ver cada uno de estos tres puntos por separado. Vamos a empezar ahora a hablar del segundo paso, la segunda etapa de nuestro método analítico, que es el envasado, transporte y conservación de la muestra. Vamos a comenzar con el envasado de la muestra. Una vez obtenida la muestra, debemos transportarla hasta nuestro laboratorio. Es muy importante el rotulado de esa muestra. Es decir, debe llevar colocado un rótulo en el que debe estar especificado cuál es el contenido del envase, cuál es el tipo y el número de muestra correspondiente. Debe especificarse también la fecha de obtención de la muestra, el análisis químico a la que deberá ser sometido, es decir, cuáles son los analitos que se desea determinar en ellos, una descripción breve del punto de muestreo, es decir, del lugar donde fue obtenida esa muestra, y cualquier otro dato que pueda ser informativo y que pueda ser de utilidad. Con respecto a los contenedores, es decir, los envases en que la vamos a transportar, y esto depende fundamentalmente de que sean muestras sólidas o de que sean muestras líquidas. En nuestro caso, para nuestra carrera, no vamos a trabajar con muestras gaseosas, por lo tanto no las vamos a tener en cuenta. Pero de las muestras sólidas, por ejemplo, podemos transportarlas según el tipo de muestra, en bolsas de nylon o bolsas de papel. Pueden transportarse en frascos de vidrio o en frascos de plástico, según la muestra de la que estemos hablando, repito. También en cajas de cartón o de madera. Sí es importante que las muestras sólidas se encuentren en recipientes sellados, es decir, ya sea bolsas, frascos o cajas que estén lo suficientemente sellados para proteger a esas muestras del aire, de la acción del aire y de la acción de la humedad ambiente. Cuando trabajamos con muestras líquidas, los recipientes en los que las traslademos tienen que estar siempre perfectamente tapados para evitar el ingreso de aire al interior del recipiente o para evitar que se produzcan derrames en caso de que el frasco no se encuentre en la posición adecuada. Tal vez en el transporte puede darse vuelta el frasco de manera tal que al estar siempre bien tapadas no se va a producir el derrame del líquido, la pérdida de muestra. Las muestras líquidas podrán transportarse en frascos que pueden ser de vidrio o de plástico, o en botellas que pueden ser de vidrio o también de plástico, según la muestra. Y estos recipientes, tanto frascos como botellas, pueden ser de color transparente o de color oscuro. Los de color transparente, los frascos transparentes, se usan para aquellas muestras que no sufren descomposición por acción de la luz solar.
Ahora, aquellas que son fotosensibles, es decir, que la luz solar puede ocasionarle cambios, en ese caso se requerirá de frascos o botellas de color oscuro. El segundo punto de esta etapa es el transporte de la muestra. El transporte de la muestra podrá realizarse también según la naturaleza de la muestra, podrá realizarse a temperatura ambiente o algunos deberán ir refrigerados, en cuyo caso deberemos llevar conservadoras y si es necesario con baños de hielo o con la mezcla de hielo y sal, la mezcla refrigerante. En algunos casos puede que la muestra tenga que transportarse calefaccionada a una determinada temperatura, termostatizada. En algunos casos también pueden ser transportados, pero protegiéndolos de la acción de la luz directa por el mismo motivo que decíamos recién, porque la luz produce descomposiciones en esa muestra. Y el tercer ítem es la conservación de la muestra. La conservación depende también de la muestra, podrá ser en ambiente refrigerado, generalmente es el más utilizado, para lo cual podrán usarse cámaras frigoríficas y si no es muy grande la cantidad de muestra podrá usarse una heladera común. Puede también mantenerse en un ambiente calefaccionado si es que la muestra lo requiere, en cuyo caso se hará uso de baños termostáticos o de ambientes climatizados a esas necesidades. También puede que la muestra pueda conservarse perfectamente a temperatura ambiente o, en algunos casos, que se tengan que mantener congeladas o frisadas, es decir, en un freezer o en un congelador. En muchos casos, generalmente, se las mantiene también al abrigo de la luz directa, sobre todo si es de la luz solar. Vamos a ver ahora la tercera etapa del método analítico, que es el pretratamiento de la muestra. Muchas veces las muestras deben ser sometidas a un pretratamiento antes de realizar el análisis. Ese pretratamiento se realiza desde varios puntos de vista. Ahora, la primera parte de ese pretratamiento de la muestra está relacionado con las dos primeras etapas que vimos, con la toma de la muestra, con el envasado, transporte y conservación de la muestra. ¿Por qué? Porque tanto para una etapa como para la otra debemos ajustarnos a una serie de normas y protocolos para que la muestra que hemos tomado y que hemos transportado y que hemos envasado y conservado sea representativa 100% del objeto del cual nosotros hemos extraído esa muestra. Entonces, si nosotros envasamos mal la muestra, puede haber reacciones químicas que se produzcan entre la muestra y el recipiente si el transporte no ha sido correcto. Es decir, si la muestra se debe trasladar refrigerada y nosotros hemos omitido esa refrigeración, o en el caso que no haya sido conservada según estas reglas y estos protocolos, pueden producirse reacciones químicas dentro de la muestra que van a cambiar su composición y por lo tanto va a dejar de ser representativa porque ya no me está representando a la totalidad del objeto que queremos analizar. Entonces la muestra debe ser tomada de una manera determinada, debe ser envasada, transportada y conservada de acuerdo a estas normas. Entonces ahora en estas diapositivas vamos a ver
Dentro de las etapas del método analítico, en el pretratamiento de la muestra, podemos ver acá dos formas diferentes, existen varias, pero acá vemos dos formas diferentes de realizar la toma de muestra. En este caso, la operadora se encuentra en el interior del río, pero también existe tecnología para poder tomar muestras desde el exterior, sin necesidad de tomar contacto directamente con el agua del río en este caso. Como parte de este pretratamiento de la muestra de que estamos hablando, puede ocurrir en muchas oportunidades que nosotros tenemos que tomar una muestra de agua de un río. Ahora, en el lugar del nacimiento del río puede haber habido tormentas, lluvias, con lo cual el agua va a venir turbia, es decir, con mucho material de arrastre, mucho material en suspensión. En ese caso, el material en suspensión puede interferir en la determinación que nosotros necesitamos realizar. Por ese motivo, es conveniente que esa muestra sea sometida a un pretratamiento de filtración, con lo cual en el papel de filtro nos va a quedar todo el material en suspensión y vamos a poder trabajar y realizar nuestras determinaciones sobre la muestra del agua ya sin ese material que nos podría llegar a interferir y a influir en los resultados. Acá podemos ver, dentro del pretratamiento de la muestra, cómo podemos filtrar una muestra para separar los residuos sólidos que pueda contener todo el material de arrastre, el material en suspensión, hojitas, tallitos, restos orgánicos, etc. Y esto sería lo que nosotros utilizaríamos para la realización de material, para la realización de los análisis, mejor dicho, para obtener análisis del agua de este río del que hablábamos recientemente. Otro ejemplo que se puede citar para esta etapa de pretratamiento de la muestra es cuando tomamos muestras de agua, por ejemplo, de aguas residuales, de un efluente de una industria, donde suponemos que pueden haber o que hay metales pesados y nosotros necesitamos determinar la cantidad, la concentración de esos metales pesados. En esos casos, en el mismo lugar donde se toma la muestra, se le agregan a la muestra unos 2 mililitros, 2 mililitros y medio, 3 por litro de agua, por litro de muestra, de ácido nítrico concentrado. La función que cumple el ácido nítrico concentrado es, por un lado, disminuir el pH de ese medio y por otro lado, al tener carácter oxidante, evita la reducción y evita la hidrólisis de esos metales pesados. De no ser por este agregado, ¿qué puede pasar? Y el pH permite, y las condiciones del medio, permiten que esos cationes de metales pesados se reduzcan o se hidrolicen. Entonces, de esta manera, es una forma de conservar esos cationes en el estado en el que se encuentran en nuestra muestra. Y acá vamos a poder ver cómo se va volcando la muestra que toman con estas jarras de este río y las colocan en frascos de color caramelo, color oscuro, para evitar que sean degradadas por la acción de luz solar. Inmediatamente de agregar la muestra de agua, en este caso en el recipiente, se le agregan entre 2 y 3 mililitros de ácido nítrico. El ácido nítrico, por un lado, disminuye el pH y por otro lado, al ser oxidante, evita la reducción y la hidrólisis de los metales pesados que puedan estar contenidos en el agua. Pasamos ahora a la siguiente etapa
del método analítico, que es el análisis químico. El análisis químico es el proceso que nos brinda información física o química de los componentes de una muestra. El análisis químico es la base del método analítico y por lo tanto es la base de la química analítica. Todas las propiedades que permitan observar al analito, o sea, todas las propiedades que se pueden observar y medir en el analito por cualquier método son útiles para el análisis químico. Y todas ellas están basadas generalmente en la producción de una reacción química. Hacemos reaccionar químicamente ese analito con un reactivo determinado. Ahora, hay que tener cuidado porque no toda reacción química puede considerarse una reacción analítica. Una reacción analítica es toda reacción química que origina fenómenos, cambios fácilmente visibles y medibles y que estén en relación con nuestro analito. Ya sea el analito una sustancia, un elemento o un grupo químico, puede ser un ion, puede ser una especie no disociada o puede ser un grupo funcional orgánico. Las reacciones analíticas se pueden verificar de dos maneras, por vía húmeda o por vía seca. Por vía húmeda está relacionado con todas soluciones, es decir, que se dan entre iones, son reacciones que se dan entre iones que se encuentran en una solución. En cambio, por vía seca son todas aquellas donde reaccionan sólidos entre sí. Dentro de las reacciones por vía húmeda, que son las que dijimos que se dan entre iones en una solución, tenemos las reacciones ácido-base. Tenemos las reacciones ácido-base están relacionadas con una transferencia de protones. Las reacciones de óxido-reducción, que se caracterizan por una transferencia de electrones entre las distintas especies. Tenemos también la deformación de precipitados, que esas reacciones dan como producto un compuesto insoluble y que nos termina formando un precipitado porque se separa de la solución. Y otro caso es el de las reacciones de complejación, en la cual se forman complejos porque hay transferencia de iones o de moléculas. Pero esto quiero que lo veas mucho mejor en las diapositivas. Está mucho mejor explicado y más fácil de verlo. Bueno, tal como lo dije recién, las reacciones analíticas se pueden verificar por vía húmeda o por vía seca. Por vía húmeda son reacciones entre iones que se encuentran en solución, y estas pueden ser reacciones ácido-base que involucran la transferencia de protones, las reacciones de formación de complejos que involucran la transferencia de iones o de moléculas, las reacciones de precipitación que evolucionan con la aparición de una fase sólida, es decir, de un precipitado, un compuesto poco soluble. Y finalmente las reacciones de óxido-reducción que involucran una transferencia de electrones entre las especies. Y luego las reacciones por vía seca, que son reacciones que se llevan a cabo fundamentalmente entre sólidos. También se puede clasificar a las reacciones analíticas según su grado de sensibilidad. De esta manera tendremos reacciones muy sensibles, que son aquellas que tienen un límite de detección menor a 10 ppm. Las reacciones sensibles
las que tienen como límite de detección entre 10 y 100 ppm, es decir, mayor que 10 y menor que 100. Y las poco sensibles, que son aquellas que tienen un límite de detección mayor a 100 ppm. Con respecto a la expresión de las reacciones analíticas, se produce una reacción química entre el reactivo y el analito. Esta reacción química se expresa mediante una ecuación química, y esta ecuación química tiene que representar fielmente lo que ocurre en el proceso. Por lo tanto, para el caso de electrolitos fuertes, se deben representar totalmente disociados. Para las especies que disocian poco, ya sea en forma de molecular, que serán precipitados, sustancias covalentes típicas, electrolitos muy débiles, compuestos muy poco solubles. Luego tenemos las reacciones que tienen lugar entre sólidos y se producen también en forma molecular. Y también es el caso de precipitados, sustancias covalentes típicas, que no disocian obviamente, electrolitos muy débiles. Un ejemplo en cuanto al planteo de estas ecuaciones químicas puede ser, por ejemplo, cuando nosotros investigamos la presencia de bario, este sería nuestro analito, el bario, el reactivo es el ion sulfato, proveniente por ejemplo de un sulfato de sodio que es soluble. Lo que reacciona es el ion bario con el ion sulfato y me produce un precipitado de sulfato de bario, que en este caso lo explicamos acá, es decir, aclaramos que se encuentra no disociado, es decir, que precipita, no se encuentra ionizado, con esta letra S que me indica que se encuentra en el estado sólido, no en el estado acuoso como los iones que lo originaron. En el caso del ion plata, también las soluciones de plata son muy buenos reactivos para la determinación de cloruros que también se encuentran disueltos. Se nos forma un compuesto que es insoluble, es decir, que se encuentra en fase sólida y que se separa del precipitado de la solución, formando un precipitado que se representa con esta flechita apuntando hacia abajo. En el caso que hagamos reaccionar nitrato de plata sólido al que le agregamos ácido clorhídrico, que se va a encontrar disociado porque se encuentra en un medio acuoso, nos va a formar el cloruro de plata, que también es un sólido, es precipitado, quedándonos los protones con el nitrato. Evidentemente esto sería ácido nítrico, pero como se encuentra en solución acuosa se encuentra disociado porque es un ácido fuerte. Otro caso sería si al carbonato de bario lo atacamos por ejemplo con ácido sulfúrico, del cual se desprenderá un ion sulfato que se encontrará disuelto en solución acuosa, disuelto y disociado, y dos protones que también se encontrarán en la fase acuosa. Lo que se va a formar como producto es el sulfato de bario, que es un precipitado, es decir, lo podemos expresar de esta manera o de esta otra forma, más el anhídrido carbónico, que es un gas y se va a desprender del sistema, más el agua que se nos va a formar. Luego tenemos, hablando del reactivo analítico, que ya lo habíamos definido como el agente que reacciona estequiométricamente con el analito, provocándole un cambio en sus propiedades que lo hagan fácilmente detectable y fácilmente medible. La clasificación de los reactivos analíticos se realiza de tres maneras: como reactivos generales, como reactivos especiales y como reactivos específicos. Los reactivos generales son aquellos que reaccionan con un gran número de especies y se usan generalmente
para separar grupos de iones. Esto es lo que vemos en las marchas analíticas. Lo interesante es que los reactivos generales, por lo general, son reactivos de naturaleza inorgánica. Los reactivos especiales, en cambio, son de naturaleza química orgánica y se clasifican en selectivos y específicos. Los selectivos son aquellos que actúan sobre un número pequeño de especies, mientras que los específicos son los que actúan sobre una sola especie. Y luego tenemos los reactivos auxiliares, serían estos no específicos. Los reactivos auxiliares se usan en procesos como pueden ser el enmascaramiento de iones para retirarlos del medio y que no actúen como interferentes. Puede ser también aquellos que se agregan para ajustar el pH. Pueden ser también los indicadores de pH para verificar cuando hay un cambio. Pueden ser también disolventes apolares y etcétera. Ahí se encuentran varios. Ahora vamos a hablar de la preparación y cuidado de las soluciones de reactivos analíticos. La mayor parte de los errores en un análisis se debe o a los reactivos que están mal preparados o a los reactivos que están mal conservados. Por eso se debe tener mucho rigor en su preparación y en el mantenimiento de las soluciones. Entonces, ¿cuáles son las precauciones que debemos tener? Los reactivos, las soluciones de reactivos deben prepararse a partir de productos de calidad pro análisis, que muchas veces lo encontramos como PA. Es decir, son reactivos para análisis químico. En segundo lugar, deben rotularse consignando fundamentalmente el contenido del envase, es decir, cuál es la droga, cuál fue la fecha de preparación de esa solución y cuál es la concentración de esa solución. Es decir, esto está referido al porcentaje de impurezas. Y en tercer lugar, debe considerarse siempre su valor de pH. Si el pH es muy alcalino, no debemos conservarlo en envases o recipientes de vidrio, ni tampoco recipientes plásticos con tapones de vidrio, debido a que las reacciones alcalinas fuertes reaccionan con los componentes del vidrio. Debemos considerar si es fotosensible, es decir, si se degrada por la acción directa de la luz, en cuyo caso, si es una sustancia fotosensible, como el caso de las soluciones de permanganato de potasio o de nitrato de plata, que por acción de la luz se reducen, en este caso deberán conservarse en frascos color caramelo, que son frascos oscuros que los protegen de la acción de la luz externa. Y debemos también considerar si se alteran o degradan con el tiempo. En el caso que sean algunos que no se pueden conservar durante mucho tiempo, deberán ser comprobados antes de su uso para un análisis químico. Primero se comprueba, se verifica su título correcto y luego se podrán utilizar. Con respecto a la expresión de las concentraciones de reactivos, son las concentraciones que hemos estudiado en química general e inorgánica, las cuales pueden ser expresiones de concentración porcentuales, ya sea por ciento en peso, por ciento peso-volumen y porcentual en volumen. También suelen expresarse en gramos por litro, como soluciones molares, como soluciones normales, como soluciones molales. En algunos casos se usa también como expresión de concentración la fracción molar
de los componentes, y en el caso de soluciones muy diluidas suelen usarse ppm, que es partes por millón, o ppb, que es partes por billón. Partes por millón es equivalente a decir miligramos de soluto por litro de solución, y también es equivalente a decir microgramos de soluto por mililitro de solución. Mientras que las partes por billón, ppb, son coincidentes, digamos, con los microgramos por litro. Con respecto a esto que hablábamos de las soluciones, tenemos que tener muy en claro y saber diferenciar la diferencia entre disolver y diluir. Y debemos tenerlo claro, porque disolver es disgregar un soluto en un disolvente. Es como cuando disolvemos azúcar en el café con leche. Mientras que diluir es reducir una concentración a otra concentración menor a partir de una solución más concentrada. Si nosotros al café que nos vamos a tomar en la mañana le agregamos demasiada azúcar, demasiado soluto, nos va a quedar muy dulce. Entonces, para poder tomarlo, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a agregar más café. Es decir, vamos a reducir la concentración de azúcar en ese café. Eso es diluir. Una vez que tenemos claro esto, pasamos a hablar de las escalas de trabajo en el análisis químico. Tenemos macroanálisis, semimicroanálisis, microanálisis, ultramicroanálisis y sub-ultra microanálisis. ¿De qué depende esto? O de la masa o del volumen. El macroanálisis utiliza masas entre 0,1 y 1 gramo, mientras que los volúmenes de trabajo van a ser mayores de 10 mililitros, es decir, son masas grandes y volúmenes grandes. En el semimicroanálisis se utilizan masas mucho menores, entre 0,1 y 0,03 gramos, es decir, 3 por 10 a la menos 2 gramos. Y el volumen de trabajo es de 1 a 10 mililitros. En las técnicas de microanálisis tenemos la masa entre 3 por 10 a la menos 2, es decir, 0,03 gramos, a 0,1 miligramo. Y los volúmenes son de 10 a la menos 2 a 1 mililitro. En el ultramicroanálisis usamos mucha menor cantidad de masa, que es entre 0,1 miligramo y 1 microgramo, mientras que los volúmenes varían entre 10 a la menos 3 mililitros y 10 a la menos 2 mililitros. Y en el sub-ultra microanálisis, las masas son menores a 1 microgramo y los volúmenes son menores a 10 a la menos 3 mililitros. A continuación vamos a pasar al quinto paso, quinta etapa de nuestro método analítico, que es la obtención de resultados y análisis de datos. Una vez que se han realizado los análisis químicos correspondientes a cada analito, debemos presentar en un informe los resultados analíticos, y para ello debemos hacer un análisis que nos permita obtener conclusiones a partir de estos datos que vamos obteniendo en cada determinación. Normalmente, para conocer la concentración real de un analito, se realizan varios análisis sobre una misma muestra y con el mismo método, por supuesto, para luego informar la media aritmética de todos esos resultados. Se pueden hacer 8, 10
¿Y esto por qué se hace? Porque un solo ensayo puede conducirnos a un error muy grave, sobre todo cuando el método que estamos utilizando para el análisis no tiene muy buena precisión. Es muy frecuente al redactar el informe resultante del análisis de estos datos obtenidos, es muy frecuente, muy común eh, realizar tablas, presentarlos en tablas y a partir de esas tablas, del análisis de esas tablas, nosotros sacamos los resultados. Entonces, ahora a continuación vamos a ver cómo se elaboran, cómo se diseñan, se confeccionan y se analizan esas tablitas. Esto lo vemos ahora. Imaginemos haber realizado 8 ensayos sobre una misma muestra por un determinado método, al que llamaremos método 1, que serán enumerados en la columna de la izquierda, los ensayos, y en la columna de la derecha volcamos los resultados obtenidos en cada uno de estos ensayos. Esta será la concentración del analito que estamos buscando y en qué unidades estamos determinando. Un error muy frecuente que se comete al diseñar estas tablas es justamente omitir esto, las unidades correspondientes a esa determinación, porque en las tablas debe quedar especificado muy claramente las unidades en que estamos informando los resultados de nuestro análisis. Si vemos los resultados volcados en esta tabla, observaremos, no me gusta. Volvemos atrás. Acción. Imaginemos haber realizado 8 ensayos sobre una misma muestra por un determinado método al que llamaremos método 1 y que serán enumerados esos ensayos en la columna de la izquierda de la tabla. En la columna de la derecha volcamos los resultados obtenidos en cada uno de esos ensayos y esta será la concentración del analito que estamos buscando y en qué unidades estamos determinando, en este caso en partes por millón. Un error muy frecuente que se comete al diseñarse esta tabla es justamente omitir las unidades correspondientes a esa determinación, porque en las tablas debe quedar especificado muy claramente las unidades en que estamos informando estos resultados de nuestro análisis. Si vemos los resultados volcados en esta tabla, observaremos que los resultados de la tercera y de la quinta determinación, que son 2,060 y 3,960 partes por millón, el tercer decimal es un número 0, el cual no se debe omitir, ya que el número de decimales me está indicando la sensibilidad del método. Con 3 decimales, nosotros podemos afirmar que el método es bastante sensible, ya que nos permitió medir la milésima parte de una parte por millón. De manera que, aunque los 3 decimales sean 0, deben escribirse igual, puesto que todos los resultados deben indicarnos la sensibilidad del método. Pero comparando todos estos resultados, vemos que el método es bastante impreciso, ya que entre todos los valores hay diferencias bastante considerables. Por lo tanto, este método es muy sensible, pero poco preciso,
porque tiene poca reproducibilidad y por lo tanto vamos a tener un error de medida bastante importante. Si observamos el último resultado, el octavo, nos indica que la concentración del analito es menor a 1,000 ppm. Esto es lo que conocemos como límite de detección del que hablamos recién y que es el menor valor que nuestro método puede detectar. En este caso, hemos elegido un método de análisis que nos permite determinar la concentración de analitos siempre y cuando la concentración sea mayor a 1,000 partes por millón. Si es menor, no lo va a poder detectar y no podemos informar que tiene 0 ppm. Hay que informar que tiene menos de nuestro límite de detección. Bien, que será en este caso 1 ppm. Pero si observamos la segunda tabla, hemos realizado el análisis, pero por otro método, al que llamamos método 2. Y lo hemos realizado sobre la misma muestra y buscando el mismo analito. Esta segunda tabla nos muestra los resultados de las 8 determinaciones, igual que la anterior, pero realizados por otro método analítico diferente. Pero acá vemos que los resultados tienen un solo decimal. Es decir, que este método analítico, el 2, es mucho menos sensible que el primero. Sin embargo, este método es mucho más preciso, ya que las diferencias entre los distintos resultados obtenidos es muchísimo menor, son mucho más pequeñas esas diferencias y por lo tanto este método 2 tiene mayor reproducibilidad debido a este mismo motivo. Por lo tanto, el método 2 corresponde a un método menos sensible pero mucho más preciso. Vemos además que, como en el caso anterior, los decimales 0, como acá o acá, los resultados, los decimales 0 no se omiten tampoco, ya que nos indican la sensibilidad del método. Por lo tanto, convenimos que el método 2 es menos sensible, pero mucho más preciso que el método 1. La última parte del método analítico es extraer conclusiones a partir de estos datos obtenidos. Estos datos, aparte de presentarse en tablas, también se pueden presentar en mapas de colores, cuya tonalidad e intensidad de color nos indica, en base a esta referencia, una mayor o menor concentración del analito analizado. En este caso, vemos que se ha realizado un estudio, como vemos en el plano superior, de un determinado suelo, donde hay una serie de instalaciones industriales que evidentemente están provocando contaminación sobre ese suelo. El objeto es el área de este plano. Y para realizar la red de muestreo, el suelo se ha dividido en cuadrantes, como se puede ver en estas líneas horizontales y verticales. De manera que cada punto de intersección de una línea horizontal con una línea vertical, en cada uno de esos puntos de intersección se ha tomado una muestra, pero a diferente profundidad, como podemos ver aquí. Bien, formándose de esta manera una red tridimensional en función
de la profundidad de ese terreno, de ese suelo. Para estudiar correctamente el suelo, no basta solo con tomar muestras de la superficie, sino que lo que hacemos es tomar muestras dentro del mismo punto, del mismo punto geográfico, pero a diferentes profundidades. En este ejemplo se han tomado muestras en la superficie a 1,5 metros de profundidad, a 3 metros de profundidad y a 4,5 metros de profundidad. Esta escala de acá de la derecha nos indica los distintos tonos de colores en relación a la concentración en partes por millón, en este caso, en base a la concentración de estos contaminantes. En estos planos tridimensionales que vemos acá, podemos diseñar, podemos verificar o observar cómo la contaminación va disminuyendo con la profundidad de ese terreno, de ese suelo. Bien, con esto daríamos por concluidas las 6 etapas del método analítico.